Vamos con el análisis. Ignacio García Valdecasas, embajador de España, bien retirado. Jubilado. Bienvenido, jubilado, efectivamente. Queríamos poner hoy sobre la mesa, ¿no?, esos grandes asuntos que están centrando la atención, esa tensión en Siria, con la participación de aviones rusos, aviones sirios. Ahora mismo, ¿qué lectura está haciendo? Bueno, renace un conflicto que es posiblemente los más complicados que hemos tenido en los últimos años, porque se han juntado una cantidad de factores contradictorios extraordinarios que desde el principio de los primeros momentos, en el año 10, 12, eran incomprensibles y lo van a seguir haciendo. Lo que no debemos olvidar es que si no hubiera sido por la intervención rusa en favor de Al-Assad, en favor del gobierno sirio, hoy tendríamos un gobierno yihadista en Siria. Y lo habríamos tenido en los últimos años, porque lo que ahora llaman rebeldes, algunas cadenas de televisión o algunos medios de comunicación, son bandas yihadistas. Y tampoco debemos olvidarnos del segundo factor, que nosotros digo siempre, cuando digo nosotros me refiero a los países de la OTAN, a Occidente, lo que llaman los anglosajones de West, fuimos los que ayudamos a las bandas yihadistas contra el régimen de Al-Assad. Eso tampoco se nos debe olvidar. Si no fuera por Rusia, tendríamos un régimen yihadista y nosotros hicimos todo lo posible porque al principio parecía que estábamos ayudando a bandas no yihadistas, pero esas bandas no existían. Y al final todo el armamento y toda la ayuda iba para las bandas yihadistas. Algunas difíciles de entender su situación, como por ejemplo el ISIS. El ISIS ha atacado a todo el mundo, menos a su enemigo más mortal y más cercano, que es Israel, lo cual es una contradicción, porque una banda yihadista, una banda terrorista yihadista que está en el sur de Siria y en el oeste de Irak, pues tenía que atacar los intereses israelíes sobre el terreno, y sin embargo no ha sido así. Es más, ha habido algunos, incluso responsables israelíes, aunque esto no está verificado, eso lo quiero insistir, como el general Eisenkot, que dijeron después de jubilarse, porque claro, todos los que hablan son después de jubilarse, que Israel había estado ayudando a estos rebeldes a través de los altos del Golán. Esta afirmación no está, por mucho que valga de venir de un general israelí, no está verificada. Pero lo que sí se puede decir en este momento, que este estallido sirio no es una casualidad. Las casualidades a veces existen. Yo creo poco en las casualidades, aunque a veces existen. No es una casualidad que esto ocurra en los últimos días de la administración Biden y que esto ocurra cuando la obsesión, eso lo podremos ver en el especial más tarde, más despacio, cuando la obsesión que hoy tiene y el objetivo fundamental de la administración Biden hoy es que Ucrania no colapse hasta el 22 de enero o hasta el 21 de enero, que no colapse durante el mandato de Biden. Y esta es una buena forma de distraer los esfuerzos bélicos rusos, que tiene que ahora que volver al frente sirio para defender al gobierno de Al-Assad, y que si no fuera por esa defensa Rusia, pues efectivamente tendríamos unas bandas yihadistas, terroristas yihadistas, en el poder en Damasco. Pero dice, esto no es casual, decía, hay unos grandes intereses por parte de la administración Biden, pero ¿qué puede desencadenar lo que es el renacer de este conflicto? Bueno, yo creo que no ha habido ninguna razón específica, por eso yo creo que no ha sido una casualidad. Las noticias le echan la responsabilidad a Turquía. Es muy fácil, pero es cierto que Turquía ha ayudado en algunos casos a las bandas yihadistas porque por un lado quiere debilitar el régimen de Al-Assad y por otro lado quiere frenar a los kurdos del norte de Siria, lo cual está en una posición también de contradicción. Pero no ha ocurrido nada en Oriente Medio, lo único es la debilidad de Hezbollah. Quizás aprovechar la debilidad de Hezbollah, que era un punto de apoyo fundamental del gobierno de Al-Assad, aprovechar esa debilidad de Hezbollah con la guerra en el Líbano con Israel para hacer un ataque. Pero yo no creo que los, entre comillas, rebeldes sirios, es decir, los yihadistas, los terroristas yihadistas, lo hayan hecho de su propia iniciativa y exclusivamente haciendo ese cálculo. Han tenido que recibir algún tipo de ayuda para poder hacer los ataques que hemos visto, ¿no? Y en este escenario hemos estado hablando, ¿no?, de los intereses que hay más allá, ¿no?, de lo que es ahora mismo ver simplemente el campo de juego, todo lo que puede haber detrás. Y es de alguna manera lo que nos lleva, mirando a los grandes asuntos, también a esa ruptura del acuerdo, la renuncia por parte de Riad, por parte de Arabia Saudí, con Estados Unidos.
Sí, eso es una noticia que ha pasado completamente desapercibida, pero creo que es muy importante. Si hagamos un poco de recapitulación. Hace unos meses Arabia Saudí renunció al monopolio de los petrodólares. Es decir, que abrió la posibilidad de que el petróleo se pudiera pagar en dólares o en otras divisas. Parece ser que no ha habido ninguna gran operación en otras divisas, pero el monopolio se rompió, que fue el acuerdo que llegaron entre Arabia Saudí y Estados Unidos en los años 70. Acto seguido se produce el acercamiento de Arabia Saudí a los BRIC, y los BRIC le dan la posibilidad a Arabia Saudí de ser miembro de pleno derecho, no el miembro asociado segunda categoría que se ha creado en la cumbre de Kazán, sino ser miembro. Y en ese momento, cuando ya parece que Arabia Saudí va a ser miembro de los BRIC, lo mismo que Emiratos Árabes, que Egipto, que Etiopía, que Irán, en ese momento se produce lo que llamó Bittner una espantada de Arabia Saudí frente a los BRIC. Y en ese momento también coincide con el inicio de negociaciones de un acuerdo de seguridad, casi una alianza militar entre Arabia Saudí y Estados Unidos, en las que Estados Unidos se comprometería a intervenir militarmente si Arabia Saudí es atacada, y a cambio de eso Arabia Saudí normalizaba sus relaciones con Israel, pero una de las condiciones que ponía Arabia Saudí para esa normalización era la solución del problema palestino. Obviamente el problema palestino no se va a solucionar, ni siquiera aunque el precio y el premio sea extraordinario para el gobierno de Netanyahu, como podría ser la normalización de las relaciones con Arabia Saudí, y entonces eso hace imposible el acuerdo con Estados Unidos, por lo menos temporalmente. Al romperse ese acuerdo con Estados Unidos, pues estamos ante una nueva posibilidad de que Arabia Saudí vuelva a acercarse a los BRIC. Y eso coincide con una de las claves que habéis puesto del día, que es las declaraciones un tanto ingenuas de Donald Trump en su propia red social, donde dice que él va a exigir que a los miembros del BRIC se comprometan a no crear una medida alternativa. Lógicamente los BRIC van a hacer todo lo posible por crear una moneda alternativa al dólar, pero no va a ser fácil, eso no va a ocurrir en un breve plazo de tiempo, o será el resultado de una catástrofe. Pero las declaraciones de Trump son, y el que no se comprometa o el que ayude a la creación de una moneda va a recibir los aranceles de un 100%, ha dicho. Claro, es un poco entre una amenaza y una ingenuidad, porque lógicamente los BRIC no van a enseñar sus cartas y desde luego no se van a comprometer a no crear una moneda alternativa al dólar. ¿Que va a ser difícil crearla? Muchísimo. ¿Que en el caso de que lo hagan van a tardar muchos años? Sin duda. Pero bueno, Trump ya ha visto la posibilidad y a lo mejor coincide con un acercamiento ya no muy visible por parte de Arabia Saudí a los BRICS, pero en todo caso eso es algo que veremos en los próximos meses. Si se produce, que yo creo que se va a producir, si se rompe la negociación con Estados Unidos, Arabia Saudí no tendrá más remedio que seguir el camino de los Emiratos Árabes y acercarse a los BRICS. En los próximos meses está claro que va a haber una gran intensidad. Todos los grandes puntos calientes del mapa están muy tensos ahora mismo y hay grandes cuestiones ahora mismo sobre la mesa. Por mirar un poco más hacia Europa y dos asuntos, está la nueva andadura de la Comisión y Ucrania, pero sobre todo quería preguntarle, llevamos 4 noches donde la violencia en Georgia va a más. Veíamos hace un momento con trabajos Antonio Bittner cómo se pretende, ¿no?, declarar ilegal a la oposición, y la tensión ahora mismo va a más en medio de lo que son las voces de oposición, ¿no?, con respecto a no llevar a cabo esa adhesión. Hemos tenido unas elecciones legislativas en Georgia que se han desarrollado con relativa normalidad y que los observadores internacionales le han dado por buena. Se ha producido el triunfo de un partido político que está en desacuerdo con el acercamiento a la Unión Europea. La presidenta de Georgia, que es partidaria de acercarse a la Unión Europea en lugar de acercarse a Rusia, pues se ha enfrentado con el ganador en esas elecciones y yo creo que en ese momento no era lo más oportuno, dada la situación geopolítica actual, a echar leña a cualquier fuego que aparezca en cualquier lugar y animar a la revuelta contra el resultado de las elecciones. Yo creo que había que esperar, ¿sí?, porque se asemeja mucho a lo que ocurrió en Ucrania.
Se asemeja mucho, creo, Yanukovych ganó las elecciones legalmente, legítimamente, y fue una revuelta popular la que lo echó. Ahora es la presidenta de Georgia la que encabeza la manifestación contra el gobierno salido de las urnas. El país está muy polarizado, Georgia, prácticamente desde la salida de la Unión Soviética, y cualquier causa se convierte en excusa, y valga el juego de palabras, cualquier causa se convierte en excusa para una revuelta violenta y para no respetar las propias reglas del juego. Además, en esa situación no creo que a la Unión Europea le interese importar un Estado donde hay tal falta de consenso social y político y una situación social y económica tan convulsa. Es mi modesta opinión. Pues Ignacio, vamos a tener que terminar. Luego vamos a hablar en ese tiempo de especial. Ignacio García Vallecasas, gracias. Feliz jornada, hasta dentro. Haremos el repaso de los últimos nombramientos de Trump y de la última salida de Biden. Pues a partir de las 10. Gracias. Gracias, muchas gracias.